ellos lo ven en términos de dinero, pero en realidad lo que tienen que plantearse es que lo que tú ves en términos de euros son latidos de tu corazón, son minutos, horas, días de tu tiempo que no has estado dedicando a otras cosas porque lo has dedicado a generar dinero. Lo vas a gastar, pero que en realidad tú solamente tienes capacidad de decisión sobre la mitad de lo que ganas, porque la otra mitad te la va a confiscar el Estado. Entonces es cuando tienes que decidir si quieres seguir en este paradigma o quieres construir otro diferente para ti. Finanzas Nómadas nace de una idea simple. La libertad no depende del lugar donde vivas, sino de cómo te relacionas con tu dinero. ¿Alguna vez sentiste que tus decisiones financieras estaban bien, pero tu estructura legal o fiscal no acompañaban tu crecimiento? Déjame poner. Alguien que entiende como nadie cómo unir propósito, legalidad, psicología y dinero. Así que bienvenida, Estela. Un placer de tenerte acá. Muchísimas gracias, Gabriela, un placer. Me encanta que, bueno, estemos de vuelta teniendo esta charla o una charla un poco más profunda. Y quiero que nos cuentes qué fue lo que te llevó de España a Portugal y cómo fue esa transición de vivir en un lugar que tenías todo consolidado y venías trabajando con toda la estructura de negocio que tenías y dijiste un día me voy, cambio de país y me voy a vivir a Portugal. ¿Cómo fue eso, no? ¿Qué te enseñó esa? Yo siempre he sido una persona inquieta, pero siempre he viajado bastante por temas de trabajo, entonces eso me ha llevado a pasear un poquito por Europa y visitar de maneras a veces más permanentes y otras veces más temporales, pero pues Alemania, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Estados Unidos varias veces, eh, Madrid, por supuesto, pero ya este último fue Portugal porque después de cuando necesité recurrir a nuestro sistema de seguridad social público, me dijeron que si bien era cierto que mi enfermedad estaba reconocida, su tratamiento no. Con lo cual, después de haber estado aportando durante un montón de años, cuando yo necesité al final, pues tuve que recurrir a mis ahorros para poder resolver ese problema, porque no es que fuera menor. O sea, si no lo hubiera hecho, hoy no podría caminar. Con lo cual, entonces eso nos llevó a plantearnos muchas cosas. Y como ya llevaba un tiempo queriendo salir de España y buscando otros destinos, pues empezamos a plantear la búsqueda de destinos con un objetivo un poquito más definido. Y es que, pues fiscalmente fuesen más friendly con las personas que somos emprendedoras y que trabajamos, que hubiese una cierta seguridad jurídica también a la hora de emprender, que eso, por ejemplo, en España es complicado porque las leyes de hoy quizás el año que viene las cambian y de repente le aplican una cierta retroactividad y te atrapan. Entonces, todos esos fueron criterios junto con pues tema de fiscalidad en criptomonedas, que eso también ya nos abre un melón para otro, para otro podcast completo. Entonces, hicimos una lista de las que eran nuestras prioridades y empezamos a investigar mucho, muchos sitios. Y al final Portugal terminó siendo primero por afinidad cultural, también queríamos algo que no, yo como hemos viajado mucho los dos, mi marido y yo, sabemos lo que es el shock cultural que puede suponer intentar integrarte en determinadas culturas que son muy diferentes a la tuya. Entonces, Portugal había una muy buena afinidad cultural, es un lugar que tiene a nivel de infraestructura, está muy bien comunicado. Y luego, pues por supuesto, toda la parte de fiscalidad, emprendimiento y fiscalidad cripto en Europa es top. Así que decidimos venirnos hacia aquí. Hicimos un viaje de scouting, de exploración, y cuando encontramos la ubicación, nos vinimos.
Wow, wow, qué lindo. Creo que acá compartiste cosas que generan a veces incluso mucha confusión, ¿no? Sobre la estructura fiscal o sobre fiscalidad o sobre todos estos temas que pocas personas tal vez en su día a día se lo preguntan. eh, Sobre todo cuando alguien está o emprendiendo o si tienes un empleo estable, tal vez no está tan presente, ¿no? Pero cuando estás en el mundo emprendedor o cuando querés mm, optimizar también tu sistema de gestión financiero y te empezás a trabajar en tus finanzas personales, eso entra en juego. ¿Cuál es para vos el error más común que cometen las personas en este punto de la fiscalidad? Y sobre todo en cómo lo pensaste vos al momento de tomar la decisión de irte, ¿no? Creo que el momento así de verlo como un concepto más global, ¿qué crees que una persona tiene como en su bagaje? Que aprender antes, ¿no? De tomar decisiones de si se queda, si se va. Creo que la mayor barrera que tienen las personas con las que yo he estado hablando, ya sea dentro del ámbito de una sesión de consulta y preguntas de este tipo, y yo creo que la barrera que más he oído de ese lado es es que nuestra situación no nos permite hacer lo que tú haces. Esa decisión que has tomado tú, yo no la puedo tomar. Esa barrera, ese bloqueo, ese bloqueo autoimpuesto de yo no puedo porque tengo ya una hipoteca, porque es que tengo una familia, pero son bloqueos autoimpuestos. Porque cuando tú has tomado la decisión consciente de dar el salto, al final si tú haces el ejercicio de decir, vale, comparativamente, ¿qué le supondría a mi familia mudarse? Te vas a dar cuenta comparativamente que tu familia va a ganar en calidad. Lo que pasa es que hacer ese ejercicio implica vencer ese, ¿cómo decirlo? Ese bloqueo cognitivo, ese sesgo que hay ahí que te dice, no, no te hagas esas preguntas. Esa para mí es la barrera que la mayoría el error. Luego, por supuesto, el de, el de, el de no darse cuenta. O sea, pero ya es lo que tú decías, es como mucho más de origen. El no darse cuenta de que allí donde están su dinero, ellos lo ven en términos de dinero, pero en realidad lo que tienen que plantearse es que lo que tú ves en términos de euros son latidos de tu corazón, son minutos, horas, días de tu tiempo que no has estado dedicando a otras cosas porque lo has dedicado a generar dinero, que lo vas a gastar, pero que en realidad tú solamente tienes capacidad de decisión sobre la mitad de lo que ganas, porque la otra mitad te la va a confiscar el Estado. Entonces es cuando tienes que decidir si quieres seguir en ese paradigma o quieres construir otro diferente para ti. O sea, ¿qué beneficios tiene si yo todavía no creé mi empresa y me gustaría tener mi propio negocio? Y en lugar de, bueno, para quienes viven en España, hacerlo en España, o en lugar de gente que vive en otro país, puede ser en algún otro país de Europa, y se plantean la posibilidad de entrar en un territorio que sea un poco más ameno o más beneficioso, amigable con todo lo que tiene que ver con la parte impositiva. Que nos cuentes un poquito más cómo se puede hacer, es fácil, lo puede hacer alguien que no es europeo, alguien que es europeo, tiene que solamente ser europeo, pregunto, o es alguien de Latinoamérica, quiere entrar y puede. ¿Cómo funcionan esos procesos migratorios, incluso de inversores? Porque también estás creando. Dentro de la circunscripción de Madeira, por una serie de beneficios que os contaremos ahora. Lo hacemos de esta manera porque mm, sabemos lo difícil que es emprender. Yo soy emprendedora desde los 20 años prácticamente y además dentro de un sector muy nicho que es el emprendimiento dentro del emprendimiento. O sea, yo me dedicaba a asesorar a emprendedores dentro de ese proceso de llevar
su idea a producto y luego cómo ese producto encajaba con el mercado y cómo una vez lo había validado el mercado, dar el salto a California, a Palo Alto, a buscar inversión y ya pues a partir de ahí, pues, dentro de todo ese proceso de emprendimiento, em, aprendes, aprendes fiscalidad de muchos países, fiscalidad del entorno europeo, del entorno no europeo, y cuando te das cuenta que la decisión de dónde establecer tu empresa para emprender va a cambiar significativamente tus probabilidades de éxito. Mucho. Porque de elegir un environment absolutamente hostil que te va a hostigar desde el día cero, cuando tú estás intentando emprender y necesitas 2, 3 años de buffer, de cierta paz para tener una serie de parámetros ceteris paribus, ¿sabes? Que sean semifijos y que no tengas que evaluar como cuánto voy a tener que pagar de impuestos a final de mes, por ejemplo, que sea cero o cerca de cero, sería fantástico, para que tú te puedas centrar en levantar tu negocio y que a final de año no tengas que preocuparte en financiar la declaración de impuestos y que puedas coger tu dinero y reinvertirlo. Entonces, esos 3 años de buffer que son tan fundamentales, tienes que elegir un sitio donde te permita eso. Y si eso en vez de 3 años lo puedes extender indefinidamente, entonces es el paraíso. Si a eso tú le sumas un paquete de ayudas de fondos europeos, en nuestro caso, porque es donde estamos aquí en este continente, con lo cual siempre resulta todo mucho más fácil. Pero de ayudas, paquete de ayudas que se puedan ajustar a las actividades en las que tú vas a emprender y que te puedan cofinanciar tu proyecto. Entonces, todas estas decisiones, porque la mayoría de la gente tenía el modelo tradicional de emprendimiento, ¿vale? Un MVP, me lo valido medio bien, una incubadora o una aceleradora tipo Y Combinator, te ibas para allá, pitcheabas, te financiaban un poquito, escalaba. Yo eso lo he hecho con muchas empresas, pero es que ese método dejó de funcionar hace tiempo. Hay que buscar nuevas formas de, y sobre todo, ser mucho más eficiente. Si tú puedes conseguir que tu dinero rinda, sobre todo esos primeros 3 años, tus posibilidades de éxito se multiplican. Me encanta que traes temas técnicos porque es verdad que quienes están acostumbrados o trabajan y escuchan esto, que ya están en el mundo emprendedor, van a entender lo que es un MVP. Quienes nunca escucharon hablar de eso, digo, es posible que alguien que está empezando de cero y tiene una idea y puede, o sea, tiene todas las posibilidades de ser mentoreado o entrar en algún espacio que vos liderás, que pueda empezar de cero y que se sienta incluso capaz de emprender, aunque ya sea más allá del tema fiscal y de no, sino de poder llevar adelante una idea en un país nuevo. O sea, eso quiero que nos cuente un poquito más para detalles de personas que están tal vez empezando, no tienen todavía todas estas herramientas que estás trayendo, desde la financiación propiamente de todo un proyecto, que diríamos en la jerga de las finanzas es invierto mi dinero para crear un negocio que después me dé, por ejemplo, la libertad financiera y demás. ¿Cómo lo podías traducir en términos más, más para niños? ¿Qué es lo que hacen en ese espacio de crear una idea, un MVP y cómo ustedes los podrían ayudar para saber si su negocio tiene futuro o no tiene futuro? Nosotros ofrecemos, desde la consultoría, ofrecemos todo un paquete de acompañamiento, o sea, nos adaptamos completamente a lo que el emprendedor está necesitando. Ahora mismo tenemos proyectos en diferentes estadios, desde completamente maduros, que están en fase de expansión y estamos multiplicando su cartera de producto y ubicaciones y demás, a proyectos que pues lo que hacemos es un joint venture con este tipo de proyectos que están en fase muy semilla, que los seleccionamos y si creemos que tienen el potencial, pues nosotros hacemos un joint venture con ellos, en el cual nosotros cubrimos
todo lo que es la capa digital. La mayoría de los proyectos son una idea o un servicio, pero en la parte digital, todo eso es lo que al final marca un poco la diferencia de que consigas que tu proyecto se expanda o que se quede en semillita. Entonces, para este tipo de proyectos hacemos una evaluación y hacemos una selección, y si creemos que el proyecto es realmente prometedor, pues nos involucramos con capital propio y cubrimos nosotros la parte de la capa digital, y lo que pedimos a cambio del lado del emprendedor es que pues ellos lo den todo de igual manera. Entonces, esa es una de las opciones. Cuando ya es un tipo de proyecto que ya tiene tracción y que ya ha desarrollado un poquito de mercado, pues les ayudamos a evaluar su producto, si es mínimo producto viable o si le queda todavía un par de vueltitas de desarrollo para terminar de encajar mejor con el mercado y sobre todo estar up to date con la competencia, y también le hacemos ese servicio de acompañamiento. Y si ya es un producto 100% maduro, evaluamos sus posibilidades de expansión y crecimiento, y lo evaluamos sobre todo ya cuando está en una fase en la que ya está rindiendo, tanto en esa fase como en la fase inicial. Siempre evaluamos la opción de iniciar actividad o trasladar la actividad a Madeira, porque como recogeremos después ya más en detalle, y como estábamos un poquito comentando antes, dónde decidas establecerte importa, y importa mucho. Cuando dices joint venture, para quienes no lo conocen, es un acuerdo en general de dos o más partes para crear un proyecto, un negocio o una inversión en conjunta. Y ahí, usando este término también, sé que sos parte también de como eh, de varios proyectos en los cuales también tenés tu inversión, ¿no? O sea, como, o vamos a decirlo de una manera distinta, la inversión que hiciste a través de los proyectos y de esto con tu capital, impulsar a otros, te da acciones de esas pequeñas o empresas que están creciendo, que también te pueden permitir en un futuro lograr la libertad financiera. Quiero que nos cuentes un poco más de esta estrategia que nosotros en Finanzas Nómadas traemos varias alternativas dentro del podcast, dentro del programa, de todo el contenido, de las distintas maneras que existe de invertir, no necesariamente solo en bolsa, sino a través de, por ejemplo, invierto en empresas, que este es una de las inversiones de mayor riesgo que existen, porque como todos sabemos, una empresa, para que sea rentable, necesita muchísimo trabajo detrás, que las cosas sean hechas de una determinada manera, que se hayan analizado un montón de patrones, factores y demás. Entonces, ¿cómo fue que así como tu apellido, digo, es Estela Valiente, que sos valiente, ¿no? Y fuiste valiente en tomar esta decisión de hacer una estructura diferente de inversión. ¿Cómo fue ese inicio en esto y cómo lo vivís también en carne propia, de qué se siente estar en ese tipo de proyectos? Y la parte administrativa fiscal, imagino que también tiene otra complejidad para ti y para tus acompañados. La parte fiscal efectivamente requiere de un conocimiento, más que de complejidad, porque luego al final vas a ver que no es complejo. Requiere de un conocimiento y de que el emprendedor se quiera involucrar, porque lógicamente siempre la parte más fácil es me despreocupo por completo, pero siempre suele ser la más o sea, la más ineficaz, la más ineficiente. Nosotros trabajamos, o sea, nuestro servicio de acompañamiento, como ya te decía antes, incluye también toda la parte de establecerse en Madeira, y los profesionales con los que trabajamos intentamos que le hagan el trabajo lo más sencillo posible al emprendedor, pero siempre hay un mínimo de implicación por su parte. En cuanto a cómo o por qué llegué un poquito aquí, Sí, ¿cómo fue que iniciaste y te diste cuenta que era una oportunidad también para crecer y crear patrimonio a partir de otras empresas y no necesariamente de la tuya, sino de... es que, digo, como yo empecé a trabajar muy pronto con startups, la posibilidad de ser retribuida
en participaciones, ya fueran en stock o ya fueran en phantom shares o ya fuera como joint venture, y eso sí da para otro podcast para hablar un poquito de todos estos términos y de las diferentes opciones que uno tiene para colaborar, porque o sea, hay muchas y muy creativas. No necesariamente hace falta que dos personas monten una empresa juntos para ser socios. Cuando yo hablo de un joint venture, de un emprendimiento conjunto, hablo de dos personas que se comprometen cada una desde su individualidad o desde la autonomía de su empresa, poner una parte dentro de lo que son las capas de la creación de otro negocio, de un tercer negocio, que es el resultado de la colaboración de X agentes. Esta es una. Phantom Shares, por ejemplo, es otra fórmula donde tú percibes participación económica, o sea, una parte de participas en los beneficios, pero no en la toma de decisiones. O puedes tener shares, pero no del board. Entonces, hay esto. En el 2004, Jesucristo, hace 21 años, em, pues ahí las fórmulas más tradicionales eran pues del estilo lo que se ve en las pelis. Una empresa generalmente o pues un emprendimiento dentro del sector tecnológico, una idea muy disruptiva que cubre una necesidad muy específica del mercado, con mucho potencial para escalar muy rápido, que pues consigue validar con un poquito de capital de las famosas Fools, Friends and Family, de las tres Fs, y hacer ahí un prototipo, porque hace años los prototipos eran muy caros, ya fuese prototipo digital o prototipo hardware, era todo muy caro, y con eso pues intentabas validar tu idea de negocio, luego le dabas 60 vueltas para convertir eso en un producto, y con muchísima suerte podías optar a una ronda medio decente de inversión, y ya luego pues los unicornios se convertían en Apple, tal, pero eso es uno entre un millón, porque como en referencia a lo que me preguntaste antes, en realidad el 98% de los emprendimientos, de las empresas que emprenden en un ecosistema como por ejemplo España, que es un ecosistema muy hostil, 98% de los emprendimientos fracasan antes de 3 años. En los primeros 3 años mueren la mayoría de las personas que emprenden. Entonces, evidentemente, nosotros intentamos que las personas, las emprendedores y las agencias, las empresas con las que nosotros trabajamos estén dentro de ese 2%, 3% que sobrevive. Y sobrevive en un porcentaje muy alto porque salen de España. Ah, muy bien. Claro. ¿Y toda la gente que ustedes acompañan es de España o tienen gente que le pasa lo mismo en otros países de Europa? No sé, Italia, Hungría, ¿cómo eso? Tenemos, tenemos clientes tanto de dentro de lo que sería la zona Schengen, la zona europea, como de fuera de la zona de Europa. Cada mes gestionamos un par de expedientes de este tipo de consultoría. Pues los más sencillos siempre son de empresas o de emprendedores que tienen pasaporte europeo, porque en ese sentido todo es mucho más fácil a nivel previo a todo lo que sería el papeleo previo a lo que es la constitución de la empresa, pero tenemos también clientes con residencias fiscales que están fuera de la zona Schengen. Luego hay que identificar también súper bien residencia física y residencia fiscal de la nacionalidad y el pasaporte. Entonces, todo eso. Pero en general Bien, solemos sí, ofrecer este servicio a personas de, de cualquier lugar. distin- distintos lugares. O sea, no aplica solamente vivir en España, sino estar con la necesidad de crear un proyecto, sentirte acompañado y sentir que tenés una estructura también legal, fiscal que te acompaña. Y dentro de todo esto que me comentás, y más entrando un poco en detalle de ti, ¿no? Que una mujer esté liderando este tipo de proyectos, de que estés invirtiendo
tu tiempo, tu dinero en otras empresas y haciendo parte de lo que es crecimiento económico de cualquier país, o sobre todo, bueno, en este caso en Portugal. ¿Cómo lo vives tú con todo el trabajo que has tenido que hacer también, supongo, por el tema de tu enfermedad y de lo que sobrellevaste? Bueno, que en hoy, hoy estamos grabando, pero ya tenemos otro episodio que salió con una de las médicas, ella es Andrea Repeto, que también fue alumna mía en la mentoría y hablamos sobre el tema de que las enfermedades a ella los conocen dentro de lo que estudia como adaptaciones, así que está bueno, bueno, que revivan ese episodio también, porque es un poco, es interesante esto de conectarnos con lo que nuestro cuerpo pide, ¿no? Y ahí mi pregunta es, ¿cómo lo viviste tú desde el lugar de esto, ¿no? De dejar muchísimo de ti seguramente en todo lo que es negocios, emprendimiento, que se nota que te apasiona, que eres una especializada y que si algo no lo sabes, se nota que lo vas a ir a aprender y a conocer. ¿Cómo viviste también esta parte del entorno en el que te tuviste que rodear? Quizás porque 2004 ahora no es lo mismo, ¿no? O sea, tenemos años de transición entre que una mujer estaba en un directorio y bueno, cómo fue llevar adelante una empresa tan interesante y que tiene una finalidad muy friendly, ¿no? Desde el punto de vista de emprendedores. Mira, las he tenido de todos los colores. He tenido experiencias buenísimas. He tenido experiencias donde te diría, por ejemplo, en los viajes iniciales a Silicon Valley, a Palo Alto, em, allí conoces a gente con un mindset mucho más abierto y a- era llamativo ver como gente que para mí era el- la élite intelectual en ese momento del mundo estaba reunida en esa ubicación geográfica chiquitísima y que sin embargo eran súper accesibles, no te hacían sentir ni el sesgo intelectual que podría haber, ni tampoco el sesgo de género, es una mujer Mm, en este mundo del emprendimiento, mm, de la tecnología. Lo he sentido mucho más en estos últimos años, mira lo que te voy a decir, que antes. Lo he sentido más en estos últimos años, en estos últimos igual mm, 5 años, en algunos proyectos en los que he estado involucrada durante a lo mejor un tiempo más largo, porque he estado a lo mejor involucrada durante un año o durante un año y medio. Y ahí sí que en algunos de ellos he notado que igual si yo hubiera sido un hombre, con el mismo han tomado mis decisiones más en serio, porque en muchos casos se ha venido a demostrar pocos meses después que, o sea, que las cosas que se dijeron, no porque, sino porque es que era una cuestión de lógica, lo que pasa que sí, sí, pero te digo, más en estos últimos años que al principio. Os invito ahí a fisgonear un poquito, a bichear en mi profile de LinkedIn, porque ahí yo lo uso un poco de repositorio de las cosas que voy haciendo, de las que puedo compartir, porque todavía, pues eso, trabajar para empresas en una fase muy semilla a veces te vincula a non-disclosure agreements, otro palabra de esos que ujú, podemos hablar otro día. Entonces hay ujú, algunas que todavía no puedo todavía comentar que he estado participando en esos proyectos y demás, porque hay acuerdos de mm. confidencialidad de por medio. Pero bueno, que allí en LinkedIn ahí vais a ver que hay de todo, porque luego al final el sector tecnológico cada vez Mm. va a ir notando la resistencia. No es lo mismo porque yo era el rara avis. Era Mm. fácil, porque éramos muy pocas. Ahora ya entre eso, las cuotas de género, que es algo que a mí me chirría bastante, porque me gusta mucho la meritocracia
y ese tipo de cosas me parecen que no encajan y que luego generan situaciones de desequilibrio. Pero bueno, eso también da para otro podcast. Sí, 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 hay mucho para hablar. No, y Estela, a mí me sorprende, bueno, digo, creo que hay una línea, ¿no? Desde cómo tú empezaste, desde los pasos que diste, desde poder como trabajar a favor de tus valores, de ir hacia tus valores, de transgredir esta regla o las reglas impuestas, ¿no? De que me tengo que quedar en este país porque aquí nací, porque más altas para ese movimiento, pero bueno, como a mí me interesa que esto quede, digamos, y llegue a más gente, no necesariamente en Europa, sino también desde el país de donde yo vengo, que es Argentina, y que se pueda conocer que también está bastante avanzado en todo este tema del emprendimiento o el emprendedurismo, como le llaman en Argentina, que yo también he trabajado muchos años en innovación, emprendimiento y todo lo que tiene que ver con, bueno, acelerar ideas desde cero. Pero sí me pareció interesante este camino de que fuiste, o sea, proponiéndote temas y llevándolos a la práctica, ayudada en el momento que lo necesitaste, pero te autososteniste, te autosostuviste, y acá viene un poco la pregunta estrella que siempre uso en el podcast de Finanzas Nómadas, y es lo que trabajamos en principio, para la gente que no, o sea, aprendió a ahorrar, nunca supo qué hacer como su sistema de ahorro. Bueno, ese es el método del fondo de tranquilidad. Después, obviamente, trabajamos en la parte de inversión, que es la siguiente cuando uno ya lo tiene. Y mi pregunta es, si tú, en todos estos años, que entiendo que sí, pero ¿cómo lo consideras a tu fondo de tranquilidad hoy, más que nada? Porque antes entiendo que tal vez al mudarte de un país a otro, tú tenías una estructura, financiera bastante sólida. ¿Cómo fue o cómo lo ves hoy, no? O sea, el tema del fondo de tranquilidad. ¿Qué te resuena sin que yo te diga lo que es básicamente? ¿Qué es lo que sentís cuando te digo que si tienes uno y qué es para ti el fondo de tranquilidad? Yo creo que, bueno, primero creo que todo emprendedor debe de tener un fondo de tranquilidad, porque si tienes mucha suerte, te saldrá a la segunda, a la segunda. Si tienes mucha suerte, porque hay gente, o en muchos casos, le sale a la tercera, a la cuarta. Muchos nos arruinamos varias veces por el camino, con lo cual un fondo de tranquilidad es imprescindible para poder lanzarse a emprender en modo no suicida, por favor. Importante, porque no se toman buenas decisiones en modo suicida, ¿vale? O sea, ese modo de no, tengo que conseguirlo porque tengo 2 meses de oxígeno, es un muy mal framework para tomar decisiones. Ya te lo digo. Me encanta. Entonces, sí, yo tuve mucha suerte porque mi padre, en ese sentido, tanto mi padre como mi madre nos dieron muy buena educación financiera, tanto a mi hermano como a mí. Y luego también toda la familia, tanto del lado de mi padre como del lado de mi madre, son emprendedores, con lo cual es algo que llevamos en la sangre. Mm. Y yo desde muy jovencita lo de trabajar para una empresa me resonaba regular. Entonces no me quedaban muchas alternativas, pero el fondo de tranquilidad es algo que ha resonado en mi casa desde antes, vamos, desde que me daban una asignación semanal, ¿sabes? En plan de Mm. junta al menos para un par de meses. Muy bien, qué lindo, me encanta. Qué bueno que lo puedas decir tú también. O sea, obviamente yo soy, o sea, una, digamos, mensajera siempre desde el lugar que tengo y que puedo ayudar a más personas, pero que lo digan ustedes, que tú, por lo menos con toda tu experiencia, para mí también es algo que suma. Y dentro de todo lo que me contaste, ¿cuáles son los próximos pasos dentro de tus proyectos? ¿Qué estás pensando? ¿Qué se viene este año? O sea, ¿qué vas a vivir y qué quieres compartir también, eh, de lo personal, profesional, lo que quieras, que también no tiene por qué ser solo de la empresa, pero sí un poco de tu experiencia futura, ¿no? Estos próximos meses se van a venir cositas. Ahora cierra Ujú. el año
y esperamos para principio del que viene, después de Navidad, estar anunciando, pues estamos lanzando desde la parte de desarrollo, que es de Vespertin Lab, un par de herramientas que vamos a lanzar. Estamos muy, muy, muy involucrados porque son, o sea, una parte muy importante del laboratorio es la inteligencia artificial, las aplicaciones con alma. Por eso lo del Mm, mm, grow with soul, mm. la de crecer con propósito, crecer con alma, no a lo loco, así, más ingresos, no, eso no es sostenible en el tiempo, porque una de las cosas más importantes, si quieres realmente prosperar económicamente, aparte de la estructura fiscal y de tener un método de ahorro, es que lo que sea que hagas, lo puedas alargar en el tiempo. Entonces, una parte muy importante que trabajamos con Tal cual. nuestros coacheados, con nuestros mentorizados, es la de no te quemes. Esto no es un sprint, es una maratón. Necesitas ser resiliente, necesitas perdurar, necesitas Conservar la resistir. energía. Wow, sí. Correcto, correcto. Con lo cual, creo que se nos ha quedado alguito en el tintero de la pregunta. Recondúceme porque creo que hay alguna cosa a la que no te he respondido. Wow. Bueno, qué buenas noticias. Todo lo que me contás ya me da ganas de empezar a preguntarte más para nosotros. Súper agradezco que estés aquí, que hayas participado de nuestro episodio de hoy. Quiero que sepan que van a tener toda la información de Estela en la descripción, su perfil, sus enlaces para que también puedan investigar, incluso si necesitan ayuda. Gracias, Estela. Una genia, me encantó, me encantó. Y bueno, como digo siempre, no olviden suscribirse al podcast de Finanzas Nómadas. Tienen toda la descripción también con nuestros enlaces si quieren seguir aprendiendo de finanzas personales. Obviamente está en la web finanzasnomadas.com o en Instagram, TikTok, en todas las redes sociales. Gracias, Estela. Gracias a todos por estar aquí escuchándonos. Espero que lo hayan disfrutado, como lo hice yo, hablando con Estela. Y no se olviden que sus finanzas no tienen por qué quedarse en un solo lugar. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¿Alguna vez sentiste que tus decisiones financieras estaban bien, pero tu estructura legal o fiscal no acompañaban tu crecimiento? Déjame poner. Yo descubrí esto cuando La verdad empecé. es que esa es No, no, la pregunta. espera, Estela. Espera que te pasa una parte. Voy a empezar. Te presento, te saludo y ahí me saludás y empezamos. Hola, Estela, bienvenida. Y ahí empezamos con la parte ya del ping-pong de preguntas. Yo descubrí esto cuando empecé a trabajar en distintos países y me di cuenta de que la estructura también es una herramienta de libertad. Por eso invité a Estela Valiente, fundadora de We Do It Real, una agencia estratégica que combina psicología, creatividad y visión de negocio, y también de The Vespertine Lab, un estudio de inteligencia artificial aplicada al crecimiento humano y empresarial. Alguien que entiende como nadie cómo unir propósito, legalidad, psicología y dinero. Así que bienvenida, Estela. Un placer de tenerte acá. Muchísimas gracias, Gabriela. Un placer. Me encanta que, bueno, estemos de vuelta teniendo esta charla o una charla un poco más profunda con todo lo que hablamos la última vez. Me quedaría horas, como te dije. Y quiero que nos cuentes qué fue lo que te llevó de España a Portugal y cómo fue esa transición de vivir en un lugar que tenías todo consolidado y venías trabajando con toda la estructura de negocio que tenías y dijiste un día me voy, cambio de país y me voy a vivir a Portugal. ¿Cómo fue eso, no? ¿En qué te enseñó esa mudanza? Yo siempre he sido una persona inquieta, con lo cual este ha sido la mudanza definitiva, el último movimiento, pero siempre he viajado bastante por temas de trabajo, entonces eso me ha llevado a pasear un poquito por Europa y visitar de maneras a veces más permanentes y otras veces más temporales, pero pues Alemania, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Estados Unidos varias veces, eh, Madrid, por supuesto, pero ya este último fue Portugal porque después de trabajar un montón
Hace unos años tuve un problema de salud y cuando necesité recurrir a nuestro sistema de seguridad social público, me dijeron que si bien era cierto que mi enfermedad estaba reconocida, su tratamiento no. Con lo cual, después de haber estado aportando durante un montón de años, cuando yo necesité, al final, pues tuve que recurrir a mis ahorros para poder resolver ese problema, porque no es que fuera menor. O sea, si no lo hubiera hecho, hoy no podría caminar. Con lo cual, entonces eso nos llevó a plantearnos muchas cosas. Y como ya llevaba un tiempo queriendo salir de España y buscando otros destinos, pues empezamos a plantear la búsqueda de destinos con un objetivo un poquito más definido. Y es que, pues fiscalmente fuesen más friendly con las personas que somos emprendedoras y que trabajamos, que hubiese una cierta seguridad jurídica también a la hora de emprender, que eso, por ejemplo, en España es complicado porque las leyes de hoy quizás el año que viene las cambian y de repente le aplican una cierta retroactividad y te atrapan. Entonces, todos esos fueron criterios junto con, pues, tema del fiscalidad en criptomonedas, que eso también ya nos abre un melón para otro, para otro podcast completo. Entonces, hicimos una lista de las que eran nuestras prioridades y empezamos a investigar mucho, muchos sitios. Y al final Portugal terminó siendo primero por afinidad cultural. También queríamos algo que no, yo, como hemos viajado mucho los dos, mi marido y yo, sabemos lo que es el shock cultural que puede suponer intentar integrarte en determinadas culturas que son muy diferentes a la tuya. Portugal había una muy buena afinidad cultural, es un lugar que tiene a nivel de infraestructura, está muy bien comunicado, y luego, pues por supuesto, toda la parte de fiscalidad, emprendimiento y fiscalidad cripto en Europa es top. Así que decidimos venirnos hacia aquí. Hicimos un viaje de scouting, de exploración, y cuando encontramos la ubicación, nos vinimos. Wow, wow, qué lindo. Creo que acá compartiste cosas que generan a veces incluso mucha confusión, ¿no? Sobre la estructura fiscal o sobre fiscalidad o sobre todos estos temas que pocas personas tal vez en su día a día se lo preguntan. eh, Sobre todo cuando alguien está o emprendiendo o si tienes un empleo estable, tal vez no está tan presente, ¿no? Pero cuando estás en el mundo emprendedor o cuando querés mm, optimizar también tu sistema de gestión financiero y te empezás a trabajar en tus finanzas personales, eso entra en juego. ¿Cuál es para vos el error más común que cometen las personas en este punto de la fiscalidad? Y sobre todo en cómo lo pensaste vos al momento de tomar la decisión de irte, ¿no? Creo que, digo, así, lo pienso así, digo, bueno, el peor error es no tomar conciencia de lo que te genera o esto que dijiste, yo aporté muchos años y al final no tuve apoyo, pero al momento así de verlo como un concepto más global, ¿qué crees que una persona tiene como en su bagaje, que aprender antes, ¿no? De tomar decisiones de si se queda, si se va. Creo que la mayor barrera que tienen las personas con las que yo he estado hablando, ya sea dentro del ámbito de una sesión de consultoría o con amigos o con gente curiosa, porque el nuestro es un estilo de vida que siempre suscita mucha curiosidad, entonces siempre en las reuniones de amigos siempre surgen las 10.000 preguntas de este tipo. Y yo creo que la barrera que más he oído de ese lado es es que nuestra situación no nos permite hacer lo que tú haces. Esa decisión que has tomado tú, yo no la puedo tomar. Esa barrera, ese bloqueo, ese bloqueo autoimpuesto de yo no puedo porque tengo ya una hipoteca, porque es que tengo una familia, porque, pero son bloqueos autoimpuestos.
porque cuando tú has tomado la decisión consciente de dar el salto, al final, si tú haces el ejercicio de decir, vale, comparativamente, ¿qué le supondría a mi familia mudarse? Te vas a dar cuenta comparativamente que tu familia va a ganar en calidad. Lo que pasa es que hacer ese ejercicio implica vencer ese, ¿cómo decirlo? Ese bloqueo cognitivo, ese sesgo que hay ahí que te dice, no, no te hagas esas preguntas. Esa para mí es la barrera que la mayoría el error. Luego, por supuesto, el de, el de, el de no darse cuenta. O sea, pero ya es lo que tú decías, es como mucho más de origen. El no darse cuenta de que allí donde están su dinero, ellos lo ven en términos de dinero, pero en realidad lo que tienen que plantearse es que lo que tú ves en términos de euros son latidos de tu corazón, son minutos, horas, días de tu tiempo que no has estado dedicando a otras cosas porque lo has dedicado a generar dinero, que lo vas a gastar, pero que en realidad tú solamente tienes capacidad de decisión sobre la mitad de lo que ganas, porque la otra mitad te la va a confiscar el Estado. Entonces es cuando tienes que decidir si quieres seguir en ese paradigma o quieres construir otro diferente para ti. Wow. Bueno, qué buenas noticias. Todo lo que me contás ya me da ganas de empezar a preguntarte más para nosotros. Súper agradezco que estés aquí, que hayas participado de nuestro episodio de hoy. Quiero que sepan que van a tener toda la información de Estela en la descripción, su perfil, sus enlaces para que también puedan investigar, incluso si necesitan ayuda. Y obviamente quien quiera aprender un poco más de todos estos temas, bueno, nos deje comentario, que la puedan contactar.